Me llamo Alejandro Mendoza. Fui alcalde de un pequeño pueblo, un líder evangélico que creía tener todas las respuestas, pero en mi arrogancia permití que el odio me cegara. Lo que empezó como un deseo de proteger mi fe, terminó en el acto más destructivo que jamás imaginé. Ordené demoler una iglesia católica, impulsado por la ira hacia la figura de María. Recuerdo aquel día, la gente miraba con miedo y confusión. Creía que estaba haciendo lo correcto, que estaba defendiendo a Dios. Pero en mi interior, algo se quebró. Sentí que el suelo se hundía bajo mis pies. En mi desesperación perdí de vista el amor que había una vez en mí. Al caer la noche, solo y atormentado, busqué consuelo en la oración, pero en lugar de paz, encontré el eco hiriente de mis decisiones. ¿Por qué? ¿Por qué había dejado que el odio me consumiera? Mientras el pueblo procesionaba, la imagen de la Virgen María pasó frente a mí, radiante y llena de compasión, y su presencia desató en mí una tormenta de emociones. El imposible me abrazó en ese instante. Y así, mientras la gente intentaba entender mi locura, comprendí que el verdadero milagro no estaba en la demolición, sino en el proceso de reconstrucción de mi propia fe. Me acordé de una abuela que, a pesar de mis ataques, siempre me ofrecía una palabra de paz. La gente había perdido su iglesia, pero yo había perdido mi rumbo. Hoy te invito a que me acompañes en este relato, no para justificarme, sino para mostrarte el camino de regreso al amor y la fe. Porque a veces, lo que más rechazamos puede ser lo único que nos salve. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios. ¿De dónde me estás viendo y qué hora es allí? Y si alguna vez has sentido la necesidad de encontrar la luz en medio de la oscuridad, suscríbete a El Manto de María. No querrás perderte las revelaciones que están por venir. Era uma tarde nublada, como se o céu também carregasse a tensão que se acumulava dentro de mim. Eu tinha acabado de perder meu emprego e com ele a esperança. As contas se acumulavam na mesa da cozinha e a pressão se tornava insuportável. Olhei pela janela e vi as folhas secas sendo levadas pelo vento, lembrando-me da fragilidade da vida. Era hora de buscar respostas, ou pelo menos um pouco de conforto. Decidi sair para caminhar. O caminho pelas ruas de terra era familiar, mas hoje tudo parecia diferente. Cada passo ressonava em meu peito, um eco de angústia. O ar carregava um cheiro de terra molhada que costumava me acalmar, mas desta vez, apenas aumentava minha tristeza. O som dos pássaros, normalmente alegre, soava distante, quase como se eles também sentissem minha dor. Senti que carregava o peso do desânimo em cada fibra do meu ser. Enquanto caminhava, minha mente se enchia de dúvidas. Perguntava-me se eu tinha feito tudo certo, se as escolhas que fiz me levaram até aqui. Um nó se formou em minha garganta e, sem perceber, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Ninguém poderia me ouvir, mas eu falava, murmurava. Por que, Maria? Onde estás? A busca pela resposta era como um grito no silêncio, um apelo profundo à paz que parecia fora de alcance. Foi então que senti. Uma brisa suave passou, trazendo um frio que gelou meus músculos. Um cheiro doce, como de flores que não consigo nomear, invadiu minhas narinas. Olhei em volta, mas não havia ninguém. No entanto, algo mudou na luz que iluminava o caminho. Era como se o mundo tivesse desacelerado e eu pudesse sentir a presença de algo maior. Um brilho sutil surgiu nas extremidades do corredor, como um sussurro em meio ao caos. Fechei os olhos, tentando agarrar aquele momento fugaz. E naquele silêncio absoluto, uma figura começou a tomar forma. Algo que penetrou em mim de maneira que eu não sabia que era possível. Era uma presença suave, mas firme, e naquele instante percebi que era a Virgem Maria. Não havia palavras, mas seu olhar me dizia tudo. A serenidade que emanava dela fez meu coração parar. Um gesto simples. Ela estendeu a mão e, ao tocá-la, senti que um peso imenso se dissipava de meu ser. A dúvida deu lugar à paz. Um choro penoso se transformou em um riso de libertação. A sala escura estava cheia de luz, e enquanto eu tremia, uma nova compreensão se instalava em meu coração. E ali, em meio à fragilidade da minha dor, percebi que não estava sozinha. Era como se todo o meu orgulho tivesse sido quebrado, e eu pudesse finalmente ser vulnerável. Um sorriso se formou em meus lábios, mas não era apenas um sorriso de felicidade. Era um sorriso que dizia que eu estava pronta para deixar o passado para trás. E naquele instante mágico, enquanto Maria ainda permanecia perto de mim,
uma nova luz surgiu dentro de mim. A esperança que pensei ter perdido agora florescia como um campo de flores silvestres. Meus olhos se encheram de lágrimas de gratidão, mas também de uma inquietação. O que isso significava para o futuro? A mudança estava a caminho, mas eu ainda precisava descobrir o que fazer com essa nova verdade que acabara de despertar em meu coração. La noche se tornó profundamente oscura, pero esa oscuridad no era opaca. Era un lienzo donde las estrellas parecían murmurar secretos. A medida que el silencio envolvía mi hogar, sentí que todo lo que me preocupaba se desvanecía, como hojas arrastradas por el viento. El peso de mis temores se deslizaba lentamente, y en su lugar comenzó a surgir una calma ansiosamente esperada. Fue en este trance que, con un susurro casi imperceptible, escuché el canto de una melodía lejana. Era dulce y reconfortante, como el eco de risas infantiles jugando en un atardecer dorado. Cerré los ojos una vez más, permitiendo que la música me envolviera, quebrando el silencio que había habitado mi mente por demasiado tiempo. De repente, vi una luz. Era como el primer rayo del sol asomándose por el horizonte, iluminando cada rincón en una profundidad de matices que nunca antes había conocido. En el centro de esa luz, ella estaba, la imagen de Nuestra Señora, tan viva y tan pura. Su expresión era serena, llena de amor y compasión. No era la visión grandilocuente que imaginamos. Era algo excepcionalmente humano, profundamente cercano. Su mirada se posó sobre mí y sentí como si todos mis miedos, todas mis dudas fueran absorbidas por su presencia. Las lágrimas brotaron de mis ojos, pero ya no eran solo de angustia, eran lágrimas de liberación. Mi corazón empezó a latir de nuevo, despachando la hibernación emocional en la que había estado atrapado. Su voz era como un suave murmullo que se entrelazaba con el aire, llenando la habitación con una suavidad extraordinaria. «Ten fe en lo que no ves», dijo, y esas palabras resonaron dentro de mi ser como un eco eterno. No podía evitar sentir una mezcla de temor y ternura. El temor de lo desconocido y la ternura de saber que tenía un apoyo inquebrantable. Cada palabra era un bálsamo para mis heridas. Me recordaba que no estaba solo, que había alguien que comprendía mi lucha y mi anhelo por preservar algo tan sagrado. La visión de la Virgen era tan palpable, tan real, que por un instante el mundo exterior desapareció. Las voces de mis vecinos, los rumores en las calles, todo se desvaneció en el fondo. Pero justo cuando sentí que la paz se establecía en mí, un retumbar de preguntas surgió. ¿Y si todo esto es solo un sueño?, me cuestioné, luchando contra la incredulidad que se había mantenido muy cerca de mi corazón. La realidad que enfrentaba parecía tan dura, tan absoluta. La demolición de nuestra iglesia, la influencia devastadora del pastor Roberto, todas esas sombras volvían a amenazarme. La luz de la Virgen comenzó a tambalearse en mi mente, y el frío del temor me envolvía de nuevo. Fue un conflicto profundo. La certeza de su amor me empujaba hacia adelante, pero las dudas querían atrapar mis pies en el barro de la indecisión. Tensión e iluminación coexistían en mi corazón. El entorno a mí parecía desdibujar y redefinir lo que creía. Su mirada se mantuvo intensa e inquebrantable. En ese instante, comprendí que la fe no era la ausencia de dudas, sino la fuerza necesaria para enfrentar el abrigo de la oscuridad. Nunca había entendido lo que significaba actuar con fe, pero ahora sentía su urgencia. La pregunta que resonaba tenía que ser respondida en acción, no solo en pensamiento. Luchar por lo que creía era ahora un llamado, un imperativo. La imagen de la Virgen se fijaba en mí, y en su silenciosa energía me invitaba a liberarme del miedo que me había mantenido prisionero. Con cada segundo que pasaba, la decisión se tornaba más palpitante en mi ser. Tenía que encontrar esa valentía, abrirme a lo que realmente significaba mi fe. Así como las primeras luces del amanecer rompen la oscuridad, también mi espíritu empezaba a despertar. Pero el camino por delante se presentaba borroso y espinoso. ¿Cómo romper el manto de la inercia que me rodeaba? ¿Cómo transformar aquellas visiones delicadas en un acto de valentía tangible? La Virgen seguía allí, casi como si supiera que esta batalla se libraría no solo en el exterior, sino en cada rincón profundo de mi alma. Mientras la luz de nuestra Madre Celestial seguía brillando, el eco de su mensaje reverberaba en mí. La transformación ya estaba en marcha, aunque la claridad todavía se encontraba a un paso del horizonte.
Senti que a brisa havia se transformado em um abraço, envolvendo todo o meu ser. A imagem da Virgem Maria continuava ali diante de mim, e cada detalhe era vívido. O manto que parecia flutuar suavemente, seus olhos que brilhavam como estrelas em uma noite sem nuvens. Envolto nesse calor, não soube como reagir, se deveria falar ou simplesmente me perder naquele momento. Enquanto as lágrimas escorriam, as palavras pareciam faltar, mas uma verdade crescente pulsava dentro de mim, como se ela estivesse me transmitindo algo que eu já conhecia, mas havia esquecido. Aquela presença era mais do que reconfortante, era transformadora. A cada instante que passava, aquele pingo de esperança se espraiava em meu peito. Senti um peso sendo retirado de minhas costas, como se a dúvida e a tristeza que me acompanhavam há tanto tempo se dissolvessem na luz que emanava dela. O silêncio que antes me sufocava agora se tornava um espaço seguro, um abrigo para a confusão e a dor. E ali, naquela simplicidade íntima, tudo começou a se encaixar como as peças de um quebra-cabeça que por muito tempo estive tentando montar. A visão da Virgem não falava com palavras, mas com a essência de seu ser. Ela me mostrava que as raízes de nossa fé permaneciam firmes, mesmo que a estrutura física estivesse em perigo. Lembrei das histórias que minha avó contava sobre a força da comunidade, do amor que nos une e nos faz lutar por um ideal. Aquela ponte invisível entre nós, as pessoas que se importam, era a verdadeira essência do que cada prece, cada celebração significava. Tudo ganhava um novo significado ali, na luz brilhante que parecia se expandir a cada batida do meu coração. José, o seu olhar refletia tudo o que eu precisava entender. A fé não precisa de paredes. Ela vive nos gestos, nos abraços, no olhar de quem busca um melhor para si e para os outros. Nesse instante, um frio percorria minha espinha e percebi que era o medo sendo finalmente confrontado pela coragem. Eu poderia ser a voz que incentivava outros a não desistir. Nesse momento, uma ideia surgiu. Talvez pudéssemos unir forças, ser um só, como o corpo de Cristo que sempre ouvi falar. Ser a mudança que queríamos ver em nossa cidade. Meus pensamentos flutuavam, e a angústia parecia querer voltar até que a presença dela tomou conta de cada pensamento negativo. Em uma fração de segundo, senti que deveria me levantar e ir para a rua, conversar com os outros, ouvi-los. Era hora de construir algo novo. Um movimento que não apenas protestasse contra a demolição, mas que celebrasse a vida, o amor que nos unia. Toda a tristeza se transformou em um combustível poderoso. Ela não era uma ausência, mas uma força que pulsava em nós, convidando a todos a um novo horizonte. Um leve sorriso tomou conta do meu rosto, como se pela primeira vez visse a possibilidade de um futuro em que o respeito e a unidade reinassem. No entanto, ainda havia um eco de dúvida que persistia. Havia muito a ser feito, e a solidão dessa tarefa parecia voltar a se instalar. Era uma luta interna que se desenrolava, enquanto a força da Virgem me empurrava para a frente. A pergunta se formou em meus lábios, mas eu aguardei. O que acontece se falharmos? O silêncio que se seguiu era pesado, como a expectativa de quem aguarda uma resposta. E enquanto observava a luz suavemente dançar ao nosso redor, percebi que a nossa fé, agora mais do que nunca, precisava ser alimentada. Aquela era apenas a semente de uma transformação maior, que com certeza ainda estava por vir. O que eu não sabia era que essa jornada apenas começava, com desafios e vitórias à frente. Apenas o silêncio e a escuridão me cercavam, enquanto a minha mente tentava processar tudo. O que estava acontecendo? Eu me sentia como uma folha ao vento, perdida, sem saber para onde ir. E foi nesse exato momento que, de repente, uma brisa leve começou a soprar, trazendo consigo um aroma de flores do campo. Fechei os olhos para sentir melhor. Era uma sensação inusitada, quase mágica. No fundo da minha alma, algo despertou. Uma paz imensa começou a inundar meu ser, como se a própria natureza estivesse tentando me acolher. Lentamente, uma luz suave adentrou na escuridão. Era sutil, semelhante ao brilho do sol ao amanhecer. Pois bem, lá estava ela. Sua presença era como um manto de amor que me envolveu. No início, eu hesitei. Minha mente lutava contra o que estava vendo. A figura que se formava diante de mim não era imponente, mas sim delicada, quase etérea. O sorriso que emitiu aquecia meu coração. E aquele olhar... aquele olhar! Um olhar que não era apenas terno, mas que também refletia aceitação e compreensão. Um olhar que parecia dizer: estou aqui.
Nunca o abandonei. Então, ouvi uma voz, não em palavras, mas em sentimentos. Como se a mensagem estivesse sussurrando diretamente na minha alma. Confia em mim. Um eco profundo que se propagava nos recantos mais obscuros do meu ser. Senti lágrimas quentes escorrerem pelo meu rosto, não de tristeza, mas como um sinal de entrega. Aguardava algo que não sabia que precisava. Sim, era um desespero tentando se transformar em esperança. O peso que carregava há tanto tempo começou a desaparecer, dando espaço a uma nova clareza. A presença de Maria me mostrava que a luta não era apenas pela igreja, mas por cada um de nós. Eu percebia aos poucos que a raiz do nosso sofrimento era a divisão, o orgulho que mantivemos em nossos corações. E sem querer, aquelas lágrimas se tornaram um símbolo de transformação. Eu aprendi que a verdadeira força não vem de vencer, mas de se reunir, de redescobrir o amor que nos une. O silêncio do altar agora era recheado de possibilidades, e naquele instante eu entendi que éramos mais do que um grupo de pessoas. Éramos uma família, uma comunidade firme, capaz de enfrentar qualquer tempestade. Quando finalmente abri os olhos, a visão ainda estava ali, mas a dúvida que antes dominava meu ser começava a esmorecer. A luz que emanava de Maria me fez sentir que a jornada nunca seria solitária. Levantei-me do altar com um coração renovado e a determinação acesa dentro de mim. A minha presença, que antes era de desespero, agora pulsava em sintonia com a comunidade que aguardava lá fora. O orgulho que me impedia de me conectar era um carroceiro caindo em desuso. Eu não lutava mais sozinha, e essa consciência trazia um poder indescritível. Naquele momento, como que num estalo do destino, eu tinha a noção de que uma nova história começava a ser escrita, mas algo mais profundo ainda estava por vir. Com essa nova visão, caminhei lentamente de volta ao grupo. Mas mesmo em meio a sorrisos e palavras de encorajamento, um frio na espinha me lembrava que a batalha não estava vencida. O desafio ainda nos aguardava, como um oponente invisível, pronto para nos colocar à prova. Porém, em vez de pavor, medi a força do amor e da união que começava a brotar dentro de cada um de nós. Uma chama acesa no coração de todos, e essa chama, a força que nos ligava, iluminava o caminho por onde iríamos andar. Ai de nós se permitíssemos que o medo nos dividisse novamente. A verdadeira luta começava ali, e tudo o que eu queria era que a luz de Maria continuasse a nos guiar, lembrándonos de que éramos un só en fe y amor. La noche se adensaba y el aire se tornaba frío. La presencia de mis vecinos se sentía más intensa, como si nuestras almas estuvieran conectadas de una manera que jamás había imaginado. Fue entonces que sentí una energía en el ambiente, una vibración que recorría mi cuerpo desde la cabeza hasta los pies. En un rincón de mi mente despertó una memoria olvidada, el suave canto de una madre, la melodía de mi infancia. Era el mismo murmullo que había sentido antes, pero ahora se tornaba más claro, más urgente, como si cada uno de mis sentidos se abriera a algo extraordinario, una llamada del cielo. Poco a poco, la figura de María apareció ante mí. No era un resplandor brillante ni una visión que deslumbraba, sino una sombra suave que me envolvía con su pureza. La imagen era clara, su rostro sereno, sus ojos llenos de compasión. Me miraba y por un momento todo mi dolor, cada lágrima derramada por la frustración y el miedo se hizo presente. En ese instante suspendido en el tiempo. Era como si ella entendiera cada rincón de mi desolación. La plaza, el murmullo de la multitud, todo desapareció y solo quedamos nosotros, María y yo. No temas, sentí que me decía, no con palabras, sino en el profundo silencio que se apoderaba de mi ser. Aquella voz suave descendía como una brisa cálida en un helado invierno. Mis lágrimas continuaban cayendo, como si cada una de ellas fuera un peso que dejaba de cargar. En sus ojos había un refugio, un hogar que nunca había buscado. Y en un instante comprendí que mi lucha no era solo por la iglesia, sino por la sanación de mi propio espíritu. Fue una revelación que me atravesó como un rayo de luz en la densa oscuridad de mi interior. La verdadera demolición que temía no era material, era la fragmentación de mi propia paz. Entonces, con un gesto suave, ella extendió su mano y en ese momento pude sentir una paz profunda que me envolvía. Era como si todas mis preguntas se disolvieran en aquel abrazo. Mis amigos, mis vecinos, todos aquellos a quienes había visto solo como rostros cansados, cobraban vida.
A través de ellos percibí el latido de una esperanza común. La luz de María se reflejaba en sus miradas, transformando sus angustias en un torrente de amor y apoyo. Nos unimos, y en ese instante eterno, mi corazón dejó de latir en soledad. Comprendí que mi aislamiento había sido un espejismo, que la fragilidad de nuestra fe nos hacía más fuertes. A medida que mis dudas se esfumaban, una nueva fortaleza comenzaba a florecer en mí. Un rayo de comprensión iluminó mi interior. Debía abrir mi corazón, dejar de lado el orgullo que había permitido que el odio anidara en mí. Sentí como cada compasión olvidada empezaba a renacer. Un deseo profundo de reconciliación y unidad. La imagen de María, tan serena, aparecía como un símbolo de todo lo que necesitaba redescubrir. ¿Cómo podría haber creído que el amor era un débito? Miré a aquellos que me rodeaban y me sentí en deudas con ellos. Mi orgullo ajeno se desvanecía lentamente, como la niebla en un día brillante. En ese momento, mientras aún lloraba, el cielo se llenó de estrellas y su luz brillaba con mayor intensidad. La figura de María comenzó a desvanecerse, pero ahora un nuevo sentido de dirección había emergido en mí. La paz ya no era una promesa lejana, sino una decisión que debía tomar día tras día. Podía sentir que el milagro no se limitaba a lo que sucedería en la plaza, sino que comenzaba en el núcleo de Science. Cada corazón presente, aún con la sombra de la incertidumbre dibujada en cada rostro, había un reflejo de esperanza que apenas comenzaba a emerger. La lucha estaba lejos de terminar, y el viaje hacia la sanación espiritual apenas comenzaba. ¿Qué más estaba por revelarse en el silencio de aquellas súplicas compartidas? Mientras las lágrimas caían silenciosas sobre mis mejillas, una calma inexplicable comenzó a envolverme. El aire en la vieja iglesia parecía cargado de una energía que nunca había percibido antes. Mis ojos, aún cerrados, se aferraron a la imagen de la Virgen María que había resurgido en mi mente. Era como si su luz se manifestara en cada rincón, iluminando lo que antes parecía una oscuridad absoluta. La brisa suave que entraba por las rendijas del edificio antiguo trajo consigo un aroma a cera derretida y flores frescas, un olor que me transportaba a los momentos de mi infancia, cuando las velas encendidas danzaban con el viento, simbolizando nuestras esperanzas y súplicas. En ese súbito abrazo de recuerdos comprendí que la fe nunca había abandonado mi corazón. Simplemente había estado desdibujada por la ira y la desesperación. El silencio en la iglesia se sintió como un refugio. Cada sonido se amplificaba. Podía oír el ligero crujir de la madera bajo mis pies y el murmullo de mis pensamientos, que empezaban a dar paso a una conversación interna más clara, más tranquila. Mi mente estaba en guerra. La indignación por las decisiones del alcalde aún rugía en mi pecho, pero una voz suave que parecía emanar de la misma esencia de aquel lugar sagrado me susurró: ¿qué es más importante, luchar desde el odio o hacerlo desde el amor? Esa pregunta me estaba rompiendo por dentro. ¿Por qué no había considerado antes la posibilidad de unir a la comunidad en lugar de dividirme con mis propias frustraciones? Poco a poco, una sensación de transformación comenzó a asomar en mi corazón. Era como si cada lágrima que derramaba purificara cada rincón oscuro de mi ser. La desesperación se hizo más manejable mientras mi espíritu encontraba un nuevo aliento. Con cada inhalación me dejaba llevar por aquellas luces que seguían danzando alrededor de mí y comprendí que la presencia de María no era simplemente un eco de mi memoria, era un llamado a la acción. En lugar de buscar venganza, la verdadera batalla era cultivar la paz y la unidad en nuestra comunidad. No sabía cómo haría eso, pero estaba dispuesto a intentarlo. La imagen de la Virgen brillaba en mi mente y en su luz vi la posibilidad de reconstruir no solo nuestra iglesia, sino también mi propia vida. Mientras me recuperaba de esa experiencia emotiva, mis sentidos se afilaban. Pude oír el canto lejano de los pájaros que cruzaban el cielo gris, el murmullo del viento entre las ramas. Era el eco de vidas, de historias que se entrelazaban en nuestro vecindario. Miré a mi alrededor, sintiendo que todo había adquirido un nuevo significado. La iglesia, aunque desgastada, todavía se erguía con una energía vibrante. Quizás no se trataba solo de salvar un edificio, sino de fortalecer un hogar espiritual que podía unir a quienes habían sido rechazados, a quienes luchaban por encontrar su espacio. Se me ocurrió que en aquellos momentos de lucha, un cambio era posible si solo tomaba las riendas de mi propia fe y convocaba a otros a hacer lo mismo. Algo en mi interior se rompió, pero era un quiebre liberador.
La determinación comenzó a brotar como un río que había estado represado y que finalmente hallaba su camino hacia la libertad. Caminé hacia las puertas de la iglesia, una espina en el corazón disuelta en coraje y amor. Sabía que el desafío de ese momento no era una simple prueba de fe, sino el inicio de una nueva misión. Con cada paso reafirmaba mi deseo no solo de combatir la injusticia, sino también de abrazar a aquellos que me rodeaban. El silencio, una vez paralizante, ahora me empoderaba. Antes era un lamento, ahora era la llamada al movimiento. Pero, entonces, mientras la luz del atardecer comenzaba a traer colores más vívidos a la escena, una sombra se cernió nuevamente sobre mi mente. La amenaza del alcalde seguía presente. Él no se detendría fácilmente, y la lucha se haría más feroz. Sin embargo, ya no me sentía solo ni impotente. La fuerza que había recuperado me empujaba hacia adelante, y sabía que debía compartir esta luz que había encontrado. Era mi responsabilidad, mi misión de vida, encender la chispa de la esperanza en otros, una luz que juntos podríamos llevar a donde la oscuridad intentara hacernos perder. Mientras salía de la iglesia, el mundo exterior parecía vibrar con un nuevo potencial, y en mi corazón, el eco de la reunión espiritual aún resonaba, llevando la certeza de que todo estaba por cambiar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda como si de pronto el aire se tornara pesado y a la vez liviano, cargado de promesas incorpóreas. Al cerrar los ojos me dejé llevar por la memoria de las palabras de mi abuela, que resonaban como un eco en mi mente. Cuando más necesites, ella estará contigo. La luz que me abrazaba parecía replicar su voz, suave y acogedora. No estaba en la plaza, rodeado de miradas curiosas y temerosas. En ese instante me vi transportado a un lugar donde las sombras se desvanecían y la esperanza florecía. En mi mente, la figura de María apareció, sutil como una brisa que acaricia el rostro. La vi con su manto azul, no como un ícono distante, sino como una madre, cálida y cercana, extendiendo sus brazos hacia mí. El llanto del alcalde se convirtió en un eco, sus palabras resonando con una urgencia que trascendía su propio miedo. Aquellas súplicas se entrelazaban con mis propios gritos silenciosos que habitan en lo más profundo de mi ser. «Aquí no», repetía, y me sentía absorbido por esa angustia que por un momento parecía unir nuestras almas en un mismo abrazo de desespero. Las lágrimas brotaban de mis ojos sin control. Era un llanto que hablaba de años de dolor, de rencores que había mantenido como si fueran mi única armadura. Cerré los ojos otra vez y sentí la presencia de María, no como una imagen, sino como una vivencia, una suave brisa que me proporcionaba consuelo y claridad. Recordé a mi abuela, su risa y su fe inquebrantable. La fe es un faro en la tormenta, me había dicho un día, pero yo había dejado que los vientos del desánimo apagaran esa luz. Sin embargo, en ese instante, algo en mi interior comenzó a despertar. Mi corazón latía con una fuerza desconocida. Las cadenas que había forjado a base de resentimiento parecían empezar a deshacerse, hilito por hilito. Miré al alcalde de nuevo. Aunque estaba en el suelo, su fragilidad me parecía un reflejo de la mía. Veía en su rostro el orgullo derrumbándose, la dignidad reemplazada por la vulnerabilidad. Esa imagen se convirtió en un espejo en el que por primera vez pude verme a mí mismo con claridad. Las voces de la multitud, que antes eran un ruido ensordecedor, comenzaron a suavizarse. Escuchaba risas nerviosas transformarse en murmullos de esperanza, como si todos, sin saberlo, se estuvieran uniendo en una oración silenciosa. Podía sentir que algo se movía en el aire. Ese mismo aire que ahora olía a tierra mojada, como si la lluvia que había estado ausente tanto tiempo estuviera a punto de llegar. Me dejé llevar por esa fragancia, por la emoción que envolvía el momento. Y en ese instante el peso de los años de desconfianza comenzó a desvanecerse. Aparecieron enojos mi vislumbres de compasión y perdón, un nuevo amanecer que iluminaba no solo el cielo, sino también mi alma marcada por la oscuridad. Mientras la multitud seguía sumida en una expectación casi palpable, sentí un destello de energía vibrante recorrer mi cuerpo. Era una conexión más allá de lo físico, un lazo espiritual que unía mis pensamientos, mis miedos y mis esperanzas con los de aquellos que estaban a mi alrededor. Las dudas y el escepticismo que había cultivado durante años se estaban desmoronando en un soplo de aliento fresco. La fe que creí perdida me empezó a envolver,
como el manto que se desciende de lo alto para cobrizarnos en momentos de fragilidad. Aún sentía la necesidad de entender, de racionalizar lo que estaba sucediendo, pero algo dentro de mí daba la bienvenida a esta transformación. Fue entonces cuando, de repente, sentí que la presencia de María se hacía más intensa, casi palpable. No era algo que pudiera tocar, pero era tan real como la tierra bajo mis pies. Un estremecimiento sutil recorrió mis venas y comprendí que este milagro no era solo para mí, sino un regalo compartido. Al abrir los ojos, las lágrimas que antes colmaban mis mejillas ahora caían al suelo, como una lluvia de purificación. Miré a los rostros a mi alrededor, a aquellos quienes, como yo, parecían entrever un nuevo horizonte. Mientras la atmósfera seguía cargada de significado, entendí que este momento estaba apenas comenzando, que la revelación era solo el primer paso hacia un camino de autodescubrimiento y sanación. Las preguntas seguían allí, palpitando en mi pecho, y aún había mucho que explorar en la penumbra que había estado escondida. Y así, queridos amigos, lo que parecía ser el final se convierte en realidad en el principio de un viaje espiritual transformador. La luz de la Virgen María nos invita a desgarrar las sombras del resentimiento y a convertir el odio en amor. Su mirada compasiva nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. Ella está aquí, despertando nuestra fe adormecida y acercándonos a ese abrazo de unidad y entendimiento que tanto anhelamos. Hoy les pregunto, ¿cuántos de ustedes han sentido el mismo susurro en sus corazones? ¿Cuántas veces hemos dejado que el miedo nos divida en lugar de permitir que el amor nos una? Quiero escuchar sus historias, sus momentos de duda y de fe. Compartan en los comentarios. Esta es una comunidad donde cada experiencia suma y nos fortalece. No olviden suscribirse a El Manto de María para que juntos podamos seguir explorando estos relatos de fe con la esperanza de que otros también encuentren su camino de regreso a la luz. Aquí compartiremos más historias, visiones y milagros que están sucediendo a nuestro alrededor, así como el poderoso eco de la presencia de la Virgen que transforma vidas y corazones. Ahora, si aún tienen sed de más, les invito a ver nuestro próximo video sobre un milagro de sanación que dejó a toda una comunidad atónita, reafirmando que lo divino siempre se manifiesta, incluso en los momentos más oscuros. Con amor y esperanza les saluda Alejandro Mendoza. Recuerden que estamos juntos en este camino de fe. Hasta la próxima.